Quizá yo vengo aquí en una doble condición. Soy el consejero de Educación de la Embajada de España. O sea, vengo en calidad de político, naturalmente. Un político poco al uso, pero político. En segundo lugar, vengo en calidad de catedrático. Soy el poseedor de la cátedra, ni más ni menos, de pensamiento hispanoamericano, Agapito Maestre. Esto ya es muy serio. Esto me obliga a hacer un discurso. ¿Hacer qué discurso? Pues un discurso relativamente sencillo. El consejero de Educación tiene que empezar por reconocer de España en México que la universidad sufre una crisis, quizá la crisis más grande pues, de los 2 últimos siglos, que se define de modo muy sencillo esa crisis. Hay una crisis de universalidad, de universidad. El organizar unas jornadas dedicadas a la figura y la obra de Octavio Paz dentro de un recinto universitario en crisis, no solamente la Universidad Benemérita de Puebla, sino todas las universidades del mundo están en crisis, porque la universidad ha perdido su objetivo fundamental, que era crear un saber universal. Creo que después del año 1989 solo hay 2 posibilidades de volver a reconstruir esa universalidad del saber. Por un lado, la universidad tiene que vincularse a la empresa, al mercado. Y, naturalmente, todas las perversidades que se generen o que vengan derivadas de esa vinculación tienen que estar controladas por el otro gran organizador de las sociedades contemporáneas, el Estado. Mercado y Estado son las 2 únicas vías, las 2 únicas mediaciones para salir del atasco en el que está la universidad mundial. Y hay, naturalmente, un tercer, yo diría, pivote. Es la cultura humanística. En la cultura humanística, quizá en el siglo XX, ha habido muchas escuelas, ha habido muchas corrientes, ha habido muchos pensadores en el mundo occidental. Pero, naturalmente, algunos son modelos de universalidad. Ese modelo, obviamente, como todos los que estamos aquí ya estamos pensando, es la cultura en lengua española, que tiene un nombre y un premio Nobel, que fue Octavio Paz. Octavio Paz no nace por generación espontánea, nace en una tradición humanística, que quizá en el siglo XX tiene a los 2 grandes filósofos, uno un gran humanista, otro un gran filósofo, más importantes del siglo XX. No hay escuela que se pueda parangonar a la escuela filosófica creada por Ortega, ni tampoco a la escuela creada por Alfonso Reyes. Octavio Paz no es ni más ni menos que una síntesis del que hizo actual el pensamiento clásico, Alfonso Reyes, y, por otro lado, es el que recoge el legado más importante de la crítica a la modernidad, de la crítica a la revolución totalitaria que ha hecho Ortega en el siglo XX. Eso es Octavio Paz, ni más ni menos que una síntesis entre Alfonso Reyes y Ortega. Naturalmente, no queda ahí el legado de Octavio Paz. Paz le ha dado continuidad a esa cultura occidental, a esa cultura humanística en México. Cifra de lo que digo serían los 2 grandes pensadores del siglo XX mexicano, del siglo XXI mexicano. Voy a citar solo a uno, el otro lo reservaré para después. Gabriel Zahíz es el pensador más grande de México, de Hispanoamérica, que no se puede entender sin la figura de Octavio Paz. En síntesis, y para ir acabando, me parece que la gran aportación de Octavio Paz a la cultura contemporánea, no a la cultura moderna, sino a la cultura clásica y a la crítica a la modernidad, a la cultura moderna, es haber creado una inmensa literatura donde esa literatura se niega la especialidad. O dicho de otro modo, si la crisis de la universidad con la que he comenzado esta charla es la crisis de la barbarie, es la crisis de la especialización, es de la crisis de los saberes particulares, lo que hace la cultura humanística, que su mejor reflejo sería el de Octavio Paz, es volver a crear universalidad. ¿A través de qué? A través de la literatura, a través de un discurso literario,
de un discurso político, de un discurso social, de un discurso estético, de un discurso en general literario, donde está hecho para todo el mundo, no para una cultura de especialistas. En otras palabras, la literatura, las humanidades, la universalidad de la universidad desaparece cuando hay 100 públicos, miles de públicos especializados en lugar de un público cultivado. Pues bien, lo que ha hecho Octavio Paz es crear una inmensa literatura para un público cultivado. De ahí que sea tan difícil muchas veces entender, o más que difícil entender, por qué Octavio Paz no es leído a pocos años de su muerte. ¿Por qué el fracaso de Octavio Paz? No es el fracaso de Octavio Paz, es el fracaso de una inmensa cultura, la cultura de las humanidades. Esperemos que estas jornadas sirvan no solamente para festejar, como decimos los que hablamos en español, el bautizo, la boda o el entierro, sino para que la gente lea a Octavio Paz,